Y comparto pantalla. Buenísimo. Este no era. Justo ese no era. Era el otro. Ahí está. Bueno, cuando acepten la asignación van a tener un proyecto similar a este. Está entre comillas pelado, pero tiene cosas diferentes que no veníamos utilizando. Hace un tiempo le habíamos nombrado que teníamos este ejercicio con filtro de países y demás, donde consumíamos datos. En este caso vamos a utilizar un proyecto donde tenemos un README que nos demanda más o menos lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Dice, en este proyecto vas a trabajar con un conjunto de filtros que permiten aplicar distintos criterios para seleccionar países a partir de su información básica como la región, el idioma, la población o si es un país insular. Consiste en desarrollar un sistema extensible y reutilizable que permita combinar filtros de forma flexible usando métodos basados en en operadores lógicos como AND y OR sin modificar la lógica interna de cada filtro. Este ejercicio está inspirado en problemas reales de clasificación y búsqueda avanzada. Cosas similares a las que vamos a hacer acá, por lo general se hacen en los filtros y las búsquedas que hagamos en catálogos o demás. Por ejemplo, en Mercado Libre o alguna de esas aplicaciones de e-commerce, tenemos los filtros y funcionan similar a lo que vamos a usar. Bueno, acá tenemos unos filtros sugeridos que seguramente después hay que agregar más. Más o menos la estructura, cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a trabajar. Vamos a tener una interfaz y filtro donde nos va a indicar que cada filtro tiene que aplicar el filtro en sí, la condición. Puede tener la opción de que se aplique más de uno con el AND y se tengan que cumplir los dos, o que aplique más de uno y se cumpla uno u otra con el OR. Para demostrar bien el composite, acá tenemos la flechita de que los dos implementan la interfase y que este está compuesto, puede estar compuesto por objetos del tipo de la interfaz. Acá tenemos la lista, después las operaciones que va a aplicar, que es el agregar filtro, y después el AND y el OR que implementa de la interfaz. Luego tenemos el AND y el OR, que es donde se aplica ya el apply, porque son clases concretas, con dos formas de agregar el AND y una del OR, y acá en el OR lo contrario, dos formas de agregar el OR y una AND, y acá van a ir todos los filtros de esta forma que vayamos a ir creando nosotros. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito la estructura que trae el proyecto, porque vamos a consumir datos de países de un JSON. Este JSON lo sacamos de una API que te devuelve un JSON con muchos países y sus datos. Por ejemplo, el nombre, la capital, la región y subregión, la población, el área, zona horaria. Estos vendrían a ser los países limítrofes, los borders, las banderas. O sea, tenemos los idiomas, los languages y demás. Y así tenemos un montón de países. La API te devuelve todo esto y son como 16.000 líneas de código. En lugar de consumir la API directamente, por un tema de que si se cae o demás, preferimos guardar el JSON, pero vamos a seguir consumiendo, en este caso, un JSON. ¿Cómo lo consumimos? Esto no tiene que ver puntualmente con la materia, pero se los explicamos para que vean que lo que aprendemos se puede aplicar con otras cosas. Primero, tenemos en el POM agregado dos dependencias, Jackson Databind y Jackson Core. Una es para transformar el JSON y la otra es para convertir de objeto Java a JSON y de JSON a Java. Esto es
lo único raro, digamos, y este que es para poder consumir el recurso, para poder consumir digamos, este archivo. ¿Cómo lo consumimos? Vamos acá a Service. Tenemos el nombre del archivo. Con esta clase lo leemos, obtenemos sus datos. En caso de que no los podamos obtener acá en el JSON, va a tirar un error de entrada o salida. In, out, exception significa esto. Ese dato que consumimos lo convertimos. Acá tenemos una interfaz, pero se aplica acá, que es donde consumimos esos datos y los convertimos en algo que pueda leer Java, en este caso un objeto Java. Después tenemos el service, tiene algo parecido a la interfaz, que acá es donde más vamos a utilizar, que tenemos consumimos el recurso y lo convertimos todo puntualmente acá. Tenemos una lista vacía primero. Gaby, Sí, ahí pidieron si puedes hacer zoom un poquito. dale. Esto lo cierro ahora que acá me va a molestar. ¿Se ve bien ahí? Bueno. Bueno, acá más que nada tenemos un if donde dice si la lista está vacía, que la cargue, digamos con este solicitar países. Y si no, que devuelva la lista de países. ¿Por qué no directamente devolver el solicitar países? Por el tipo de dato. Tenemos dos tipos de datos con los que vamos a trabajar, que está acá en Model. Datos país, que es record, es lo que habíamos visto los otros días con los profes, que son clases donde solo se guardan datos, nada más. Que tenés, digamos, puedes acceder al dato como si fuera un getter, llamando a, por ejemplo, datos país, punto nombre. Y ahí accedes al nombre. Esto que se ve acá adelante, JSON alias, es más que nada, es con qué nombre viene en el JSON el dato y qué nombre yo le quiero dar en el objeto Java. Si recuerdan acá, cuando vimos esto, tenemos que el país llega con name. Y acá con esto decimos llega con name, pero yo quiero que se guarde con nombre. Y así con todos. Llega con population, quiero que se guarde con población. Llega con borders, quiero que haga una lista de los límites. Después tenemos acá con el idioma, que pasa algo parecido. Pero como necesitamos saber los datos del idioma, guardamos varias cosas del idioma. La clase con la que después vamos a trabajar, que esto ya es puntual del ejercicio, sería esta, donde tenemos nombre, capital, región, subregión, los datos. Acá sería cómo se construye cada objeto, los métodos que conoce, son la mayoría getters, excepto este que es isla, que se fija de que tenga límites. Si no tiene ninguno, es una isla, si no tiene países limítrofes. Y después tenemos un método que se suele utilizar en Java, que es el toString, para transformar, digamos, el objeto en, en un string, en una cadena de texto con los datos de ese objeto. En este caso vamos a tener todos acá, el nombre, la capital, la región y demás. Gaby, ahí preguntan en los chats si lo del JSON y todo eso los no sale en el parcial. No, no, Porque no sale nada de esto en el parcial, más que nada le mostramos eh, un uso externo que se puede hacer de lo que conocemos hasta ahora de Java. Lo podemos mezclar con algo de una API, de algo de externo, como para darle algo innovador y no ser siempre llevar un dominio a código. Esto no va a entrar, es más que nada les explico cómo funciona para que tengan una idea. Después si quieren cada uno lo chusmea bien o lo investiga bien.
Volvemos al ejercicio. Tenemos que armar los filtros para esos países que vamos a recibir. Bueno, después al final agregamos una parte extra como para implementar todos estos filtros. Así que este era el que quería hacer. Buenísimo. Vamos a empezar creando la interfaz. Sería el primero de acá. Interface y filtro. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque capaz que voy muy rápido. Yo tengo, hola, ¿cómo Sí, estás? Tengo una duda de algo que nombraste recién, que dijiste una clase que se usa solamente para definir nombres, algo así, dijiste el recién. record, sí. Sí, que no, la verdad que no sé a qué se refiere eso. El record es algo que habían nombrado los profes como clases anémicas. ¿Qué quiere decir? Es una clase que no tiene comportamiento, solo se usa para guardar datos, porque como ves acá no tenemos ni getter, ni setter, ni qué sé yo, nada raro, solo guarda los datos en este caso. Como nosotros queremos que haga algo con todos esos datos, creamos la clase país, donde ya tenemos getters, un toString, tenemos acá un esIsla que evalúa algunos de los datos, pero los records son clases anémicas donde solo se guarda datos, no tiene Claro, comportamientos. pero ¿cómo se usan? No es como, o sea, no es que es como una clase abstracta o no es que después las otras clases la implementan o extienden de la... No, solo se utiliza para guardar datos. Se usa como una clase más. Claro, en este caso lo usamos Ah, como para de intermediario para la clase que vamos a utilizar, que es país. está bien. Bueno, gracias. No, de nada. Buenísimo. Seguimos entonces acá con el filtro. Uy, no me gustó cómo quedó. Con la mayúscula ahí. Buenísimo, está en minúscula. Eh, Volvemos acá al diagrama que nos hace la recomendación. Em, ¿Tienen alguna duda con el diagrama? Si no tienen, lo voy haciendo paso a paso, despacio. Y vamos agregando día 1. Vamos a arrancar con el apply. El AND y el OR lo dejamos para un poquito más adelante. Tenemos que, tenemos que tener un booleano y un aplicar. Vamos a hacerlo un poquito más en español. A ver, tenemos un método que es público y devuelve un booleano. Llama aplicar. El filtro al país. Acá ya lo tenemos creado la clase país, así que solo voy a importarla. Listo. Ya tenemos en principio la interfaz. Volvemos. ¿Qué dice? Tenemos el filtro que va a ser una clase abstracta. Que ¿qué va a hacer? Va a implementar y filtro. Acá. Y vamos a tener un filtro compuesto. Creo que también es abstracta. Vamos a crearlo como clase primero. Filtro compuesto. Que tiene una lista de filtros como atributo de ifiltros y después tiene las operaciones. Acá implementa y filtro
Para que no me lo pida, vamos a tirar un abstract. Ahí está. Filtro compuesto. Bien. Dijimos, tiene una lista. De filtros. Llamar filtros. Gaby, Sí, por lo que veo, cada vez que estás usando una abstracta, estás poniendo protegidos los atributos. sí. O sea, podemos tomarlo como regla eso, en vez de privado. A ver, yo los pongo como protegidos para que si necesito acceder a estos datos desde las clases hija, no tenga que llamar a un getter. Porque si yo lo tengo privado, cuando, Sí, tienes que poner un getter. cuando yo necesite llamar a este filtro desde la clase hija, voy a tener que tener al menos un getter para poder acceder. Y ya tendría 3 líneas de código más acá, porque tengo que crear el getter. Cambio con un protected, ya me evito líneas de código y puedo acceder desde directamente filtros. Por eso digo, en las abstractas es más copado usar protected que privado. Se podría usarlo, sí. Yo acostumbré a usarlo, pero si lo hacen privado tienen que crear un getter, no es la única diferencia. Así que después, como lo quieran manejar ustedes, ya es cuestión de diseño de ustedes. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, tenemos agregar filtro. O sea, ¿qué va a hacer? Me colgué. Agregar el filtro. Public void agregar filtro. Recibe un filtro. Y venimos acá a filtros.add filtro. Hasta acá se entiende todo lo que fui haciendo, no hay nada nuevo. Agregamos un filtro a la lista de filtros, trabajamos con el composite como veníamos trabajando. En ambos, digamos, en ambas clases que implementan la interfaz. En la compuesta tenemos una lista del tipo de la interfaz. O sea, es hasta ahora lo que venimos trabajando. A ver. Bueno. Ahora crearía... Vamos para el lado del filtro. Vamos al readme. Vamos a crear uno de los primeros. Dice... Filtro por área mayor a. Tenemos que crear un filtro que evalúe un país y que cumpla esta condición, que sea el área mayor a algo. Así que vamos a crear un filtro en área. Vamos a hacerlo un poquito más específico, mayor a. Bien, todavía no lo aplicamos, pero ya vamos a ponerlo. Extiende de filtro. ¿Y qué nos dice? Hay métodos sin implementar, así que los aplicamos. Como en este caso, aplicar, que viene desde la interfaz. Bueno, como vimos, dijimos que el área tenía que ser mayor a algo. Entonces tenemos que pedir ese tamaño cuando instanciamos el filtro. Por lo tanto tenemos que tener un atributo. Tamaño
a superar, digamos. Me faltó el tipo de dato. Vamos a ponerle que es un integer. Buenísimo. Tenemos que crear el constructor. Estoy usando poco el source action, vamos a usarlo para agilizar un poco. Constructor. Y ahí tenemos el tamaño a superar. ¿Qué tenemos ahora? Aplicar el filtro al país. Buenísimo. ¿Qué tiene que devolver esto? La evaluación de la condición. Bueno, teníamos que el país tiene un atributo que se llama área. Es un integer, así que evaluamos que el país punto get país era con minúscula get área, ahí está, sea mayor o igual al tamaño a superar. ¿Qué está sugiriendo acá? Porque me faltó. No hacía falta en filtro. ¿Por qué esto me resulta raro? Está como bugueado. Bueno, raro el error que tira. Dice que no sabe de dónde lo... Sí, hay que fijarse de si por casualidad lo nombraste de la misma forma o capaz le pasaste el mismo parámetro. Acá. Porque acá está. Sí, es. No, raro. En realidad tendría que ser abstract, ¿no? Un método abstracto, ese. ¿O no? No, porque está implementando el que viene de la interfaz. Vamos acá. Bien. Estamos en que este es el filtro mayor A, que viene heredando del abstracto filtro, que viene de implementar de la interfaz el aplicar. El aplicar, como acá mismo no lo voy a usar, recién lo aplico acá. Pero me resulta raro que me tire esta alerta. Debe ser algo del IDE. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a abrir de vuelta. Capaz que es del propio IDE. Bueno, ahí se solucionó. Mira. Sí, capaz sea... A ver, ahí lo va a leer. Había quedado como cacheado. Fue un tema del IDE. Buenísimo. Volvemos. A ver. Vamos a poner este acá. Tenemos ya un filtro que nos va a indicar si el área de un país es mayor a la que nosotros queremos superar. Podemos testear esto mismo o vamos a hacer otro más antes de testear y así podemos testear al menos dos. Acá tenemos filtro por idioma. Vamos a crear una nueva clase. Filtro por idioma. Acá.
Uy, estoy... Filtro por idioma. Donde vamos a recibir un idioma también, que es el que queremos comparar. String. Ay, no, me estaba costando ya. Y este extiende de filtro. Nos va a pedir que implementemos los métodos. Ahí está, aplicar. Y vamos a devolver. ¿Qué vamos a devolver? Vamos a comparar el idioma con la lista de idiomas que tienen en el país. Por lo tanto, vamos a país. Punto. Get idiomas. Tiene una lista. Así que vamos a recorrer esa lista. Stream. Y puede tener varios. Por lo tanto, si con que uno coincida, ya estaría aplicando bien la No hay un condición. método, no hay un método ya que hace eso, el contains. Claro, podríamos, a ver, creo que está por acá, ¿no? Mm, Me parece que no. No, no está. Antes del stream me lo dejó poner. Tipo, en vez de stream, un contains. Buenísimo, sí, se podría hacer eso. Contains, país, no, idioma. Si dentro de los idiomas está este idioma, va a devolver verdadero. Menos mal, yo estaba pensando en encararlo por otro lado, se me iba a hacer más largo. Recorrer la lista y evaluar si alguna coincidía. Pero Y es más idioma es directo. una string, ¿no? Claro, está bien. Sí. Porque eso contain sirve. Está bien. Idiomas, acá dentro de país, es una lista de strings. Claro, ok. Y Claro, porque si era una lista de objetos, ahí le teníamos que mandar al mismo objeto. O sea, por eso, de ahí viene mi duda, pero no, son string, listo. Ujú. Si quieren, acá lo creamos, a ver, lo comento. Como lo pensaba hacer. Como que esto no es... Javi, ¿cómo fue esa tecleada de todas las barras juntas? Un Valentino Tips. Es un... Manteniendo apretado Control, K y C. En ese orden, K, C. Comenta todo. Y después, Ajá. para descomentar, de vuelta, mantenés apretado Control, K, U. K, C, K, U. Eh, Se me- ¿Se pudo? no, para que se me... Lo quise memorizar y se me... Control K, Y la letra C. Control K C para Comentar. comentar. Control K C. Ujú. Y para descomentar, era. K, U. Listo, gracias, Gaby. De nada. Bueno, la otra idea que tenía yo, que lo había pensado que se iba a ser un poco más extenso, es recorrer la lista de países y preguntarles si alguno de estos países es idioma. En ese caso sería como más objetoso, si es este objeto, digamos. Por ejemplo, acá estamos recorriendo países, vamos a poner la P de país. Me colgué. Si es el idioma. Es país. Punto. Get. Qué raro. Y no, igual, ahí estás iterando una lista de idiomas. Claro, acá hay. Menos mal. Ya me estoy yendo por las ramas. Bien, idioma. Ahí está. Idioma.name. Si no me equivoco. O getName. ¿Era? Nombre. No. ¿No era un string? Porque ahí me perdí yo. Supongo que será un dot equals.
Ah, No, tiene que ser igual. un equal será. Ay, sí, perdón, estoy, Ah, ahí va. estoy con la cabeza en cualquier lado. Idioma, ahí está. Ahí está, menos mal que están ahí atentos. Em, bueno, lo que hacemos es recorrer la lista de idiomas del país y evaluar si alguna de todas ellas es igual al idioma. Estas dos formas, en teoría, deberían devolver lo mismo. Ahora después lo probamos, vamos a comentar esta y vamos a descomentar la otra. Es un poquito más corta. Em, Vamos a crear el test, que creo que ya estaba. Acá, filtro test. Bueno. Em, Vamos a agregarlo esto afuera. Lista de países. Si podemos acceder desde... Solo borramos. Y... Before all. Bueno, ¿qué hice acá? Que lo hice un poquito así rápido sin explicarlo. Lo que hacemos acá es, tenemos una lista de países que vamos a tener que utilizar para evaluar en todos los test. Por lo tanto, con este método lo que vamos a hacer es cargarle la lista de países. PaíService tiene uno de los métodos que te devuelve la lista de países. Por lo tanto, instancio a PaíService, llamo al método getPaíses y con países se lo devuelvo acá. Esto no hace falta. Bueno, vamos a crear un test. Void, vamos a testear el filtro área mayor A. Vamos a tener un y filtro área mayor a ver, 1.000.000. Vamos a poner en palabras si se entiende. Igual new filtro área mayor a y le pasamos 1.000.000. 3, 1, 2, 3. Vamos a querer tener una lista de los países, países grandes, digamos, para que tenga un número diferente a aquel. Y vamos a hacer área mayor a 1.000.000 punto. No, al revés, perdón, ahí está. Países, ahí está. Recorremos la lista de países y a cada uno le vamos a preguntar si es mayor a a 1.000.000. Filter, y acá en filter vamos a agregar el filtro. Cada país, área mayor a 1.000.000, recibe aplicar y este país. Collect. No sé por qué no me lo tomó rápido.
tengo que hacer esto. To list. Bueno, ¿qué hacemos acá? En países grandes vamos a guardar los países que cumplan la condición. ¿Qué hacemos acá? Con stream transformamos en un flujo de datos y vamos a empezar a filtrar. A cada país le vamos a preguntar, aplicar el filtro. Por lo tanto, llamamos al filtro, que es este, y lo aplicamos a este país, al que estamos iterando. Si cumple la condición, lo devuelve. Si no lo cumple, sigue de largo. Luego llamamos a este método collect, que lo que hace es transformar este flujo de datos que se generó con el stream de vuelta en una lista. Acá, de la misma forma, podríamos transformarlo en un conjunto. Y acá sería un toSet. Y seguiría funcionando. ¿Por qué? Porque ya dejó de ser una lista cuando se lo transformó en un stream. Ya es un stream. Entonces, con el collectors podemos elegir a qué lo transformamos. Bueno, acá tira esto porque no importé set, pero si lo importo, ya no tiene ningún problema. Voy a hacer las dos para que vean que la única diferencia es el tipo de dato que devuelve. Acá, to list. Bueno. ¿Cómo verificamos esto? No sé qué va a devolver, porque no lo practiqué, así que no lo tengo anotado. Vamos a hacer un sort que muestre la lista de países. Pero vamos a hacerlo al revés, de otra forma. Vamos a hacer que países. Vamos a iterarlo. Y de cada país con un for each vamos a decirle que ejecute una acción. ¿Qué acción? El system out es un cada país, así que es p punto flechita un system out de el país punto toString, y ahí entra lo que había nombrado antes, el toString. Cuando yo llame a toString me va a traer todos los datos del país, como está acá al final. Me va a decir país, nombre, y me da el nombre, capital, y me da la capital, región, la región, y así. Después probamos qué devuelve sin esto. Estamos acá. Vamos a primero probar solo el de la lista y después vamos a probar el del conjunto. Mira. Bueno, ¿qué dice? Test, filtro. For each. ¿Dónde lo usé? Raro. A ver, ¿qué dice? Vamos a también aprender a leer código de error en filtro test. El error está acá con los países. A ver, voy a poner un before each. Vamos a testearlo de vuelta.
pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puede ser final, ¿sí? Nunca usado. No. Vamos acá. ¿Dónde me está tirando el error? Acá. Null pointer exception. Es null. Creo que el error está con los países cuando los recibe. Así que vamos a hacer acá un hacer null. No, países. Ahora. Sigue sin recibir la lista de países. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a la segura. Lo meto acá para. Bien, a ver. Invalue because es nulo. El área es nula. Está pareciendo raro todo lo que me tira. Hacer un debug, si no el método. Gaby. Dale, estoy viendo que está igual el error en el filtro área mayor a. El que hicimos, a ver. País. Y. A ver, país. País.get área. Return área. Y acá viene el área. El área no recibe del dato país. Y área en los recursos es área, ¿no? Sí, área. Área. Voy a agregar una validación. Capaz que en algún país no tiene área o no la tienen guardada. Así que acá, por si acaso, porque esto lo agregué ayer. Punto área. Acá es diferente de nulo. Que lo guarde. Si no, lo voy a hacer de otra forma, un poquito más linda, con una ternaria. X. Poner esto la condición. Si se cumple, si no es nulo, esto. Y si es nulo, 0. A ver si ahora con esto funcionará. ¿Lo pasó? Sí, ahí lo había pasado. Ahí encontré el error. En algunos países tienen de área 0. Bueno, y ahí me devuelve todos los países con un área mayor a 1.000.000. Algeria, Angola, la Antártida, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil. Podemos aumentar el tamaño para ver menos, una lista un poco más chica. A ver, de acá 1.000.000, vamos a ponerle a 10 millones. Nos devuelve solo la Antártida, pero no devuelve el tamaño.
y Rusia. Creo que falta ahí en el toString. Sí, falta. Bueno, aprovecho y de paso, como lo voy a hacer de vuelta, vamos a borrar el toString para que vean lo que aparecería si no está. Vamos de vuelta acá a test. Y en vez de toString, con el toString sin crearlo, lo que haría es devolver la posición en memoria donde está. Y acá está. Nos dice que devuelve un objeto que se encuentra en ar.edu.unaur.objeto2.model.país, o sea, es donde está el objeto, el tipo de objeto donde está declarado, y esto sería como el ID o la posición en memoria, algo así. Nosotros al crear el toString, este dato hacemos que lo transforme en lo que nosotros creamos acá. Entonces, para crearlo podemos ir a Source Action, generar toString, y ahí le decimos con qué datos. Vamos a ponerle con todos. Y mira, esto es nuevo, no estaba antes. Y bueno, con esto generó el toString. Mira, lo aprendí a usar yo con una versión más anterior a esta, y mira, es innovador esto. Bueno, ahora lo probamos. Volvemos a el test. Vamos acá, lo corremos. Y ahí ya nos devuelve los dos países. Bueno, a la Antártida la considera país. ¿Se entendió hasta acá esta parte? Sí. Buenísimo. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer acá un método privado. Así ya. Para refactorizar esto y pues poder utilizar los países. No, está bien. A ver si ahora se puede, porque el error era de otro lado. Lista de países, países. Void. Vamos a ponerle setup, como acostumbro ponerle Gerardo. Y le ponemos esto. Acá sí. Before each. No era el error acá. Ahora vamos a correrlo de vuelta a ver si ahora sí funca. En teoría no debería fallar. Funciona. Perfecto. Bien. Vamos a testear el otro filtro primero, para que vean que está funcionando. Y después vamos a crear los filtros AND y OR, para hacer que se cumplan las dos condiciones a la vez. ¿Cómo se llama el otro filtro? Filtro por idioma. Y filtro. Hablan español. New. Filtro por idioma. Y hay que pasarle el idioma, ¿no? Mira, pequeño detalle. Acá lo creé el constructor y acá lo olvidé. Esto iba en algún momento a fallar, así que vamos a crearle el constructor.
Volvemos. Eh, Quiero ver cómo devuelven los idiomas para saber qué pasarle. Los devuelven de esta forma en inglés, así que calculo que el español va a decir Spanish. Volvemos acá y acá le pasamos el string Spanish. No testeamos acá el set. Vamos a hacer algo parecido con el 2, acá la única diferencia. Y de paso también hacemos este del Spanish. ¿Hay alguien que tiene ahí el micro prendido? Gracias. Y vamos a recurrir a lo mismo para hacerlo más ágil. No, me comí el paso del medio, que es qué países. Igual, y ahora sí. Copié todo, no era todo. Ahí está. Bueno, volvemos. Países. Punto. Stream, como veníamos haciendo, para recorrer la lista de países. Filter, para que solo devuelva a los países que cumplen la condición. Vamos a poner cada país. No lo voy a poner con NI por si acaso. No sé si sigue. Ahí está, habla en español. Punto, aplicar ese filtro a cada país. Y de vuelta, collector to list. Bueno, vamos a correr ambos. Así vemos primero que funciona las dos veces igual. Y después los que hablan en español. Uy, devolví un montón. Vamos a correr primero solo este para diferenciarlo. Acá aparece un 2 porque parece que se repite. No es Antártida, Rusia, de vuelta a Rusia y Antártida. Devuelven lo mismo pero en diferente orden. Porque si recuerdan, los conjuntos no tienen un orden, las listas sí. Por eso es que uno devuelve Antártida a Rusia y el otro Rusia a Antártida. Puede estar mezclado. El filtro por idioma. A ver qué devuelve. Bueno, acá los que hablan en español son todos estos países: Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana. Y hay algunos países que hasta tienen otros idiomas. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que dice que tiene español, francés, portugués y fang. Pero si yo quisiera que se cumplieran ambas condiciones, tendría que crear un filtro compuesto. Y a eso es a lo que se dirigía esta parte del readme con el... ¿Cómo es? Con la imagen. Con el AND y con el OR. El AND va a ser que validemos que ambas condiciones se cumplan y el OR que al menos una de las dos se cumple. Así que volvemos acá al filtro y vamos a agregarlo para todo. Es un boolean, ¿no? No, no es un boolean, devuelve un ifiltro. Va a devolver un filtro compuesto. Mira. And.
y que recibe unifiltro. Va a recibir un filtro y lo va a hacer compuesto. Vamos a tener algo similar con el OR. Volvemos a filtro y acá vamos a aplicar ambos para que los trate de la misma forma. Generar override OR y el AND. Ahora después vamos a aplicarlo y en el compuesto también. Source action, generar override method del OR y el AND. Buenísimo. Vamos acá entonces a aplicar una lógica. A ver qué decía acá que tenía que hacer. Anior. Bien. Uy. Y después tener filtro AND y filtro OR atrás en los compuestos. Bueno, a cualquier lado me fui. Acá era. New Java file class filtro AND extends de filtro compuesto y el filtro OR sí. Extends de filtro compuesto. El AND, a ver que aplique los sin aplicar. Acá. El AND va a tener dos constructores y un OR. Y el OR va a tener dos constructores y un AND. Así que vamos con el AND. Este no va a hacer falta porque ya estamos dentro del AND. Por eso es que los agregué acá. Dijimos un filtro compuesto, ¿qué tiene que hacer? Si es un OR, debe devolver si se cumple el filtro donde estoy, o en este caso el OR, o el otro filtro. Y en el filtro, ¿cómo es? AND se tiene que cumplir ambas condiciones. Vamos a poner esto así un cachito. Vamos a trabajar lo otro que es un poco más sencillo. Esta parte era media complicada, no sé para qué la metí. A ver, vamos a sacar el OR de vuelta. Aplicar los métodos. No, así no, porque necesito también el otro. Sobre escribir métodos. Estoy en el OR, así que es el AND y el aplicar. No me sugiere el aplicar. Ahí están los dos, perfecto. Y después los constructores. Vamos a poner esto. Medio me perdí ahí.
Acá estoy más que nada siguiendo ahora lo que sugiere el, el diagrama. Y ahora, Ah, sí, que y ahora no, nos metemos a detalle que yo también me mareé un toque. Y ahí lo seguimos. Que esta parte es un poco más compleja. Los constructores van a ser dos. Oh, porque vamos a tener una lista, una lista de filtros que se tienen que cumplir. Por lo tanto, vamos a necesitar que nos envíen los listros, estoy mal hoy, los filtros que queremos que se cumplan. Podemos recibir el filtro que tenemos, que es el actual, y el filtro nuevo que queremos que se agregue. Y vamos a ir a filtros, .add, filtro. Si recuerdan, habíamos dicho que filtros de la clase compuesto iba a ser protegido para poder acceder desde las clases hijas. De ahí sale este filtros. Nuevo. Y si no, teníamos otra forma de pasarle directamente todos los filtros con una lista de filtros. Lista de y filtros. Donde filtros, pasamos un add all y mandamos los filtros. Bien, tenemos que hacer lo mismo con el OR. Vamos a hacer algo inteligente para no volverlo a escribir, solo vamos a cambiar el nombre del constructor. Y vamos a ponerle OR. Buenísimo. Bueno, creo que me mareé con esta parte. La idea de los filtros AND y OR es que se cumplan ambas condiciones, ¿no? No, que evalúe ambas condiciones, no que se cumplan, que evalúe. Porque con el AND se tienen que cumplir ambas y con el OR se tiene que cumplir al menos una. Lo que tenemos que hacer acá es evaluar, acá con el aplicar, que se cumplan todas en el AND y en el OR que se cumpla alguna. Por ejemplo, punto stream, ahí vamos a recorrer la lista de filtros y vamos a intentar que una consulta. sí, En el segundo constructor, el que toma una lista de filtros, sí, como los se llaman filtros, ¿cómo diferencia cuál es el del filtro compuesto y el que le estás pasando por parámetro? excelente detalle, no me había dado cuenta. Vamos a ponerlo acá. Por si acaso le tendría que haber puesto el dis o super para que haga referencia al... Y ahí sí los va a diferenciar. Se va a evitar la... ¿Cómo es? ¿Qué se llama? La ambigüedad. Gracias, no me había dado cuenta. Pero una consulta yo también. Cuando se llama desde afuera, el nombre de la función es el mismo.
¿cómo sé cuando llamo a uno o el otro? ¿A cuál? Podrías volver. Ah, bueno, estás en el mismo. Cuando yo llamo filtrosor.addFiltro, ¿no? Ujú. Es a mí. No, acá no nos llamamos a add filtro. Lo que hacemos es, cuando construimos un filtro OR, le podemos Sí. pasar dos filtros para que los hagan un compuesto, Ah, uno solo, así es como la o, diferencia. o le pasamos la lista de filtros. Ah, ok, o sea, depende de la cantidad de parámetros que le pases, es Claro, como uno o el otro. Ah, listo, listo, claro, perfecto, por eso perfecto. es que se llaman igual, son dos constructores, pero uno tiene dos parámetros y el otro tiene uno. Uno, Ah, ok, no, yo pensaba que tenía que sí o sí diferenciarlo con filtro OR 1, o sea, doble o filtro OR 1, ponele, ¿no? Llamándolos distintos. Ok, claro. ok, perfecto. Eso tiene Java, por si no lo saben o no lo recuerdan. En Java se pueden sobreescribir métodos, es decir, que tengan el mismo nombre, pero se diferencian por el tipo de dato que reciben o por la cantidad de parámetros que reciben. Por ejemplo, a ver, vamos a crear uno que solo reciba uno solo, pero no va a funcionar en lo que vamos a hacer nosotros. Pero podríamos hacer uno que reciba solo un filtro. Claro, y también Y sería válido porque es lo mismo que el anterior que recibe dos filtros o una lista. claro, este recibe dos filtros. Este recibe una Sí. lista y este recibe un filtro solo. Son diferentes, hacen cosas parecidas, pero tienen el mismo nombre de constructor. O sea, se repite el nombre, es decir, se sobrescribe, digamos, pero lo que los diferencia es lo que reciben. Entendido, muchas gracias. De nada. Profe, Sí, le hago una consulta. Acá en la clase filtro OR tenemos el override, que es el método AND, exactamente. sí, Bueno, ese se aplica sí o sí porque está por la interfaz, porque implementa la interfaz, ¿no? Sí, viene de la interfaz. claro, sí, sí, Eh, viene desde ahí filtro. Está acá. ok, pero ¿este se utiliza en la clase o no, ese método? Este, sí, ahí lo Sí. vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque estamos en OR, pero podemos tener un AND dentro de un OR. No sé si recuerdan cuando estamos analizando condiciones que puedes tener, por ejemplo, A y B o C y D. Ah, Tenés sí, un está. AND y un OR en la misma condición. Ok, ok, joya. Por eso es que está un AND. Sería medio, poner ejemplo, si pongo otro OR, sería como llamar al mismo. Si hago OR, 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 OR. A, OR B, o C, o D, o lo que fuere. Por eso el OR decidí borrarlo y dejarlo en la clase padre. Para que no Ok, chille. Pero el AND sí lo uso. Y digamos, lo opuesto pasa en AND. Que puedo usar el OR, pero no de vuelta el AND. Acá vamos a poner para que no haga ruido este. Y volvemos acá en AND. Habíamos dicho que en el AND lo que se quiere evaluar es que se cumplan todas las condiciones, que en todos los países, digamos, se cumplan todas las condiciones. Como acá recibimos solo un país, vamos a hacer que de este país se cumplan todas las condiciones. Vamos a evaluar uno por uno. Ay, creo que María ahí. Queremos que este país cumpla con todas las condiciones de los filtros. Ahí está. Entonces vamos a recorrer los filtros y uno por uno vamos a llamar a aplicar. Por lo tanto, vamos a filtros.stream y vamos a corroborar que todos, all match, cumplan con la condición. Entonces llamamos después a filtro. Estamos recorriendo filtros y a ese filtro se lo aplicamos a este país que recibimos. Esto nos va a devolver verdadero o falso, así que ahí estaría. Volviendo, ¿qué hacemos? Necesitamos que nos diga si se cumplen todos los filtros en este país. Entonces el all match hace eso.
corrobora que se cumplan todas las condiciones, que todas den verdadero. Si todas dan verdadero, acá te va a devolver verdadero. Si hay una que falla, te va a devolver falso. Algo parecido hay que hacer con el OR al aplicarlo, pero en vez de que todas se cumplan, al menos una. Entonces volvemos acá. Y acá, en vez de tener que todas, al menos una, lo hacemos con el any match. Recorremos de vuelta la lista de filtros. Y al menos una de las condiciones tiene que dar verdadero para que esto dé verdadero. Si todas dan falso, da falso. Ese país no cumple con todas. ¿Se entendió esa parte? Bueno, a ver. Estamos en el OR. Vamos a LAN primero. Acá habíamos dicho que teníamos lo de... Ay, ¿cómo decirlo? Lo que dije hace un rato, que tenía que la condición de que sea A y B o C y D, o A y B o C. Para hacer eso en cuanto a condiciones, podemos hacerlo así. Como necesitamos un OR, vamos a llamar al filtro OR y lo vamos a instanciar. Un new, porque dijimos que va a devolver un filtro OR. ¿Y qué queremos que se cumpla como condición? Las que ya trae o la nueva que le vamos a pasar. Volviendo acá a la interfaz. ¿Qué queremos que haga el AND? El AND queremos que evalúe el filtro este y se lo agregue. No que lo evalúe, sino que el filtro este que recibe se lo agregue con el AND y haga un filtro compuesto con AND. Después acá queremos hacer algo mismo pero con el OR. Ahora aplicado se va a notar lo que quiero expresar. Capaz que lo estoy expresando mal. Y acá es lo mismo, pero al revés, con un new. Filtro AND. Y le paso los filtros que ya trae. Y el filtro que le paso. Esto es como medio compliquetti. Me estoy comiendo algo acá, creo que en el compuesto que lo dejé, sí, acá, con el null. Y filtro OR. Vamos a hacer que lo agregue acá y que se devuelva a sí mismo de forma natural. Este filtro. No, filtros, ahí está. Este es un compuesto. ¿Qué hace acá el compuesto entonces? Lo agrega a la lista de filtros y se devuelve a sí mismo. Creo que es prácticamente lo que hace acá. Y calculo que el AND va a hacer lo mismo. Filtros .add filtro y se devuelve a sí mismo. Como habíamos dicho, con el AND y el OR lo que hacemos es pasarle el filtro que queremos que también se evalúe. Entonces acá lo agregamos a la lista de filtros y devolvemos el filtro compuesto. Pero como acá no se, digamos, no se aplica la condición, se aplica después recién acá.
lo que hacemos acá es hacer que después no tengamos que aplicar este AND y este OR en el AND y el OR de estos compuestos. Ya lo aplicamos ahí. ¿Por qué aplicamos el AND y el aplicar en este y el OR y el aplicar en el otro? Porque son diferentes. En los otros sería igual. Acá filtro, me comí algo, me parece. Bueno. ¿Por qué? No, esto no tiene que ser abstracto. De vuelta lo mismo. Tiene que agregar el filtro. No, es uno simple, así que return new, filtro y lo que ya trae con lo que le paso. Básicamente estoy haciendo lo mismo que había hecho antes allá, pero acá esto es como es parte de lo que van a ver cuando lo explique el profe. Pensé que para este momento ya lo había explicado y me olvidé, que es el patrón de diseño Builder. Creo que ya están los compuestos. Al aplicar esto acá, ya después no hay que aplicarlo en las clases hijas. Uy, me fui por las ramas. Estaba haciendo todo esto para crear un test, ahí está, que pueda evaluar ambas condiciones, tanto que hable por idioma y que hable por área. Vamos a traer este. Dijimos que antes era de 10 millones, ahora áreas de 1 millón que hablen en español. Y ahí tenemos dos filtros, pero ¿cómo podemos aplicar ambos en un filtro compuesto? Decimos que queremos un filtro, se va a llamar en español y grande y amplio, y vamos a crear un new filtro and, y le vamos a pasar el área mayor a 1 millón y el habla en español. Y en vez de evaluar si hablan en español, le decimos que en español y amplio. Y ahí estaremos aplicando lo del filtro AND. Decimos que se cumpla esta condición y esta condición. Esto sería con 2. Ahora después vamos a hacer uno con 3. Y le pasamos la lista. O hay otra forma. A ver, primero vamos a evaluarlo. ¿Qué dice? No se puede invocar. No me gustó ese test. A ver, ¿qué está pasando ahí? Estoy acá viendo mi machetito de lo que hice ayer porque me está resultando raro esa parte. ¿Por qué land no me lo toma así? Excelente.
hay otra forma de hacerlo, según lo que hicimos en vez de hacerlo así, que podemos crearlo de la siguiente forma. Con un new, en vez de hacer todo esto, lo hacemos acá así, español y amplio, acá, sin esto, y en vez de tener unifiltro, pasamos directamente a una lista de filtros y ponemos todo esto acá. ¿Una lista es? No, cualquiera dice ahí. A ver. Tenemos que en español y amplio va a ser primero vamos a poner el de español, que es este, filtro por idioma. Vamos a respetar ese orden. Tenemos que es un filtro donde se tiene que hablar en español. Y si vamos a filtro por idioma, tenemos que extiende de filtro, ¿no? Volvemos a filtro. Tenemos un método AND, que si recuerdan, los métodos se llaman con el punto y después el nombre del método. Si agregamos el punto AND y le mandamos un filtro, ¿qué va a hacer? Va a devolvernos un filtro donde se evalúe la primera condición y la segunda. Entonces nosotros no tenemos que llamar a new filtro AND como quería hacer yo recién. Directamente ya con el método se lo llama. Entonces ponemos acá punto AND, o podemos poner punto OR, pero dijimos que este iba a ser punto AND, y vamos a pasarle la otra condición que queremos que evalúe. Queremos evaluar que sea un new filtro de área mayor a, y le pusimos 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué hace? Crea un filtro compuesto AND. ¿Por qué? Porque le pasamos el idioma y el área mayor a la que quiere superar, a la que tiene que superar. Si ahora, ¿qué pasó? Aplicar. ¿Por qué no me lo tomó? Porque, a ver, países, ahí, llamo a los filtros, se los aplico. A ver, ¿qué tira el error? This.filters is null. ¿Dónde es nulo? En un lando del orden debe ser. Acá está. En el AND. No me quedó ningún null. ¿Se habrá bugueado de vuelta? Filtro compuesto. No. Sí, para mí se bugueó. ¿Por qué me lo tira en el AND en la línea 10? Filtro AND, línea 10. Me tira el mismo error. Qué raro. A ver. Vamos de vuelta. ¿Será porque en la primera corrida alguno de los dos es null? Puede ser, A ver. Tipo que primera posición tenés solamente this y el otro no está. No. Claro, pero el this hace referencia a esto, a filtro por idioma. Claro, Y este sería el otro.
Ah, claro, claro. Null pointer set. No se puede agregar un objeto porque di filtros es null en filtro and. Y a ver, filtro and viene de filtro compuesto. Acá. Debe ser por esto. New. Vamos a hacerlo así. Capaz que con esto se soluciona. Porque no está instanciado. No. To array porque ese es nulo. ¿Dónde? Filtro compuesto. Porque se me creó con nulo ahí. Volvemos. Esto. A ver ahora. Ahí está. Bueno, pequeño detalle. Como nunca instanciamos la lista de filtros, no dijimos de qué tipo iba a ser la lista, nunca lo puede agregar. Teníamos que avisarle que iba a ser un tipo de array list. Pequeño detalle. Pero bueno, acá dijimos que vamos a probar que busque los países que hablan en español y que tiene un área mayor a 1.000.000. Calculo que Argentina debe estar. No lo sé. Sí, mira, está. Argentina hablan en español y tienen un área de 2.780.000. Después tenés Bolivia con un área de 1.000.000 y pico. Colombia, México, Perú. Y así podemos jugar con todos los filtros que queramos crear. A ver, tenemos otros filtros que pida el readme. Tenemos filtros por islas, donde tenemos que, a la hora de crear un filtro nuevo, tenemos que ir a New, Java File, Class. Vamos a filtro por islas, vamos a filtro islas, vamos a ponerle. Dice filtra países que son islas. Bueno, habíamos dicho que extiende de filtro. Nos va a pedir que implementemos los métodos, principalmente aplicar. Y acá, como no necesitamos evaluar ninguna condición que nos pasen, solo evaluar al país, no tenemos atributos. Lo único que tenemos que hacer es evaluar si es una isla. Entonces, en país tenemos un método que ya evalúa si es una isla o no, que dice si los límites son nulos o están vacíos. Que saca que límites es una lista de strings. Entonces llamamos a isIsla desde el filtro return, que evaluamos si este país es isla, ¿no? Si país es isla, va a devolver verdadero. Si no es isla, va a devolver falso. Y ya tenemos un nuevo filtro. Y así podemos ir creando todos los que nos pide acá el readme. A ver. Población menor a. A ver, vamos a crear new Java file, class, filtro, población menor a. De vuelta, ¿tenemos algo que haya que comparar? Sí, en este caso tenemos la población. Entonces vamos a poner el número de población que quieren que comparemos. Población límite, vamos a ponerle porque tiene que ser menor. Y vamos a, acá me olvidé, extends filtro. Y venimos acá, return. Evaluemos. ¿Qué hay que hacer? Comparar la población del país si es menor que la que recibo.
Entonces, tiene que ser mayor? La límite. Así que, país. Punto. A ver, ¿tengo get población? Sí, buenísimo. La población. ¿Es menor que la población límite? Sí, no, bueno. Y ahí lo devuelve. ¿Se entiende hasta acá esta parte ya de los filtros? Que es un poco más sencillo que todo el quilombo que hicimos antes. Eso sí. Buenísimo. Y quería llegar a este para explicarles otra parte, que es, por ejemplo, el filtro por región. No, vamos a saltearnos, vamos a hacer el filtro por nombre, que es más específico. Vamos a crear un filtro. Class. Filtro por nombre. Vamos a tener acá el texto que ingresen. Así que va a ser un string. Y prefijo vamos a ponerle porque son la primera parte de lo que vamos a escribir, lo que vamos a evaluar. De vuelta, extends filtro, agregar métodos sin implementar, y acá, de vuelta, ahora vamos a evaluar si el país punto nombre, get nombre, empieza con y lo que le pasamos. Este start with es un método específico de string. Si quieren conocer algunos otros métodos de los strings, también pueden venir acá. Por ejemplo, en este caso que tengo un string y ver qué te deja hacer. Si el contenido es igual a algo, si termina con algo. Este equals ignore case evalúa que algo sea igual a otra cosa, en este caso strings, pero ignorando si está en mayúscula o en minúscula. Por ejemplo, si yo escribo perro todo en mayúscula y tengo perro todo en minúscula, serían iguales porque la palabra es la misma, pero una está en mayúscula y la otra en minúscula. Si está vacío, si empieza con, y así tenemos un montón para compararlo y demás. En este caso estábamos con el start with, el prefijo. Volvemos acá a los tests. Vamos a crear otro. Ahora un poquito más extenso. Vamos a hacer un poquito más chico, que sea de 100.000. Vamos a ponerlo esto por aquí, se llama genérico y que se pueda reutilizar. Filtro extenso, vamos a ponerlo. ¿Por qué? Porque vamos a probar varias cosas a la vez. Listar. No, listar no. Que cumplen condición. No, filtrados, algo más cortito. Listo. Bueno, vamos a agregarle que en lugar de que hablen español, que hablen en inglés. Tengan una población, un área mayor a 100.000. O que creamos que sean islas. New filtro islas. Acá dijimos vamos a aplicar los filtros. Y acá vamos a poner los países filtrados. ¿Qué va a hacer? Primero va a evaluar que se cumplan estas dos condiciones. Que hablen en inglés
y que el lugar tenga un área mayor a 100.000. Si se cumplen todas estas condiciones, te devuelve. Y si es una isla, también te lo devuelve. Así que vamos a probarlo. Y acá nos va a devolver todas las islas que hay, porque devuelve todas islas. Y después los países que hablan en inglés. Acá tenemos, ¿ves? Una isla que no se habla en inglés, un país que se habla en inglés, un país que se habla en inglés, otro. Y dijimos con población de más de 100.000. Mira, acá tenemos una condición rara. Se habla en inglés, pero no son más de 100.000. Pero es una isla, porque es antigua y barbuda. Después, a ver. Tenemos la Antártida. Lo cuenta como isla porque no tiene límites. A ver, otro país. Como está en inglés, cuesta. Acá. República Checa. No se habla en inglés, pero... mira, no tiene límites. Bueno. Y así podemos ir analizando y viendo los filtros como queramos aplicarlos. ¿Se entendió hasta acá esta parte de los filtros? Bueno, estos los dejo para que sigan investigando y agregando los que quieran. Después se me ocurrió agregar una parte extra con viajeros, donde tenemos diferentes tipos de viajeros. Viajeros que quieren listar los países que van a visitar en el futuro de acuerdo a condiciones en específico. En este caso tenemos los viajeros culturales, que quieren ir a países con poblaciones menores a las de su país natal, que no hayan ido con anterioridad y que no sean de su misma región. Para esto vamos a crear un package, viajeros. ¿Dónde lo quedó? Acá, bien. Y vamos a crear una clase viajero. Va a ser abstracta, me olvidé de agregar eso. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de viajeros y hay datos que se repiten para todos. Que está acá, dice: pueden hablar más de un idioma, entonces todos tienen que tener una lista de los idiomas que hablan. Tienen solo una nacionalidad, entonces todos tienen nacionalidad. Y nada más. Los otros datos ya son específicos de cada tipo de viajero. Así que dijimos: lista de qué, de idiomas. Lista de strings, idiomas y una nacionalidad. Así que vamos a ponerle el tipo país para que sea más fácil que coincida. Nacionalidad. Hay que importar. Acá hay que importar. Pequeño detalle. Tenemos que escribirlos en inglés para que coincidan con los que están en la base esta de datos, digamos, que tenemos. Nos falta la visualización ¿De los viajeros? no, tanto de país como de idiomas como nacionalidad, digo. Cuando lo declarás, Ah, está declarando. sí, sí. Así en este caso sería default, pero vamos a poner protected. Vamos a tener los constructores. Vamos
rápido con el source action. Creo que ya estamos cerca de la hora y quiero hacer esta partecita, por lo menos con un tipo de viajero. El getter no hace falta, o sí, va a hacer falta. Buenísimo. Dijimos que teníamos diferentes tipos de viajeros. A ver, tenemos los culturales. Vamos a crear viajeros culturales o directamente culturales. Sabemos que son viajeros porque están dentro del package viajeros. El cultural, vamos a ponerle siempre en singular las clases. Extiende de viajero. Que te dice que agreguemos el constructor. Bien. Acá el readme. Vamos a borrar los filtros que se no ocupan lugar acá. Fue un montón. Ahí está. Bien. Dice, los viajeros culturales que quieren conocer países que cumplan las siguientes condiciones. Entonces sabemos que todos quieren conocer países, me olvidé ese detalle. Entonces tenemos que en viajero tener una lista de países a visitar, digamos. List país países a visitar. Y acá se lo pasamos. No. Estos los vamos a setear después. No cuando los construimos, si es lo que estamos evaluando. Pequeño detalle. Volvemos acá. Países a visitar. Bien. Podemos hacerlo de una forma abstracta. La lista de países a visitar. Ahí está, eso era lo que quería hacer. Disculpen si esto está medio improvisado porque esta parte del enunciado la pensé ayer y no la testé, no lo hice esa parte del ejercicio. Vamos a poner en public abstract va a devolver una lista de países. Sí. Lista de países y... Perdón, no me acuerdo cómo ponerle. Evaluar condiciones. Y acá sí, un getter de los países a visitar. No tenía que cargarlos en el setter, pero sí en el getter. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Que dice métodos evaluar condiciones. Perfecto. Tenemos que quieren conocer países que cumplan las siguientes condiciones. Poblaciones menores a la de su país natal. Entonces vamos a tener que va a querer recorrer la lista de países. Vamos a ponerlo acá que la recibe. Así después es más fácil a la hora de testear.
Y esos países los recorre y va a decir, de todos estos, lo voy a hacer al revés, que primero vamos a armar los filtros y después vamos a hacer la recorrida como teníamos acá. Vamos a armar algo parecido a esto y después hacemos esta recorrida y devolverá a los países filtrados. Vamos a crear un y filtro que sean filtros. Igual necesitamos que la población sea menor a la de su país natal, así que la población es población menor a new filtro población menor a la población de dónde, a la del país natal. ¿De dónde sé el país natal? Desde acá, de la nacionalidad. Así que nacionalidad punto get población. Acá faltó la W en new. Después, ¿qué más dice? Que no haya ido con anterioridad. Entonces, si no fue con anterioridad, tengo que evaluar la lista de países. Así que punto and new bueno, eso creo que después la lista que me devuelve esto evalúo si ya fue o no, o que cada país sea diferente a... Bueno, después lo pensamos porque vamos a atrasarnos y quedan 5 minutos. Bueno, agrego eso, lo omitimos y vamos con la última parte, con este, que no sean de su misma región. No creé el filtro de la región. Bueno, que la población sea solo menor. Punto. Filtro get población. ¿Por qué tira errores acá? No. Cultural, ¿qué está sugiriendo? Por esto. En el abstracto me olvidé de poner esto. Ahí está. Bien, acá crear constructor. Todos los filtros, listo. Punto de población. Acá no sé por qué me está dando el error. Creo que porque nacionalidad es un long. Long, no, es un... ¿Dónde está? Me perdí, acá. No, viajero. Es país. Es del tipo país, la nacionalidad. Por eso lo puse a propósito. País.getPoblación. Y los países, la población... sí, es un long. Evalúa un long y población menor a espera recibir
un integer. Claro, ahí está el error. Bueno, vamos a hacer algo que se llama casteo, que fuerza un dato a transformarse en otro. No me lo tomo así que vamos por las malas. Integer.parseInt. En el caso que suceda No. algo así en el parcial, ¿qué hacemos? De los tipos de datos que no es el mismo, digamos. Claro. A ver, ahora no me lo está dejando hacer, pero hay veces que se puede hacer algo que se llama castear, que es cuando vos forzás un dato a ser del mismo que el otro. Por ejemplo, yo ahí tengo un long, ¿no? Y yo si adelante le pongo un... no sé si con int o con integer, pero si le pones, por ejemplo, int de integer, te lo fuerza a que se transforme en entero. Ok. Te lo obliga. Pero no creo que... Pero acá no necesitamos que sea un string. ¿Cómo? No necesitamos que sea un string en este caso. No, necesitamos que sea... Estamos evaluando la cantidad de población. Acá en filtro población bien. necesitamos que devuelva un integer. Y acá estoy mandando un long. Entonces lo que voy a hacer es forzar ese long, transformarlo en integer. Pero no me está dejando. A ver. Me resulta raro. Porque el long es más grande que integer. Es decir, que yo puedo tener un número 1.000.000. Y integer, por ejemplo, aguanta hasta 100.000, no sabe cómo transformarlo. Si justo le mando 100.001, Y no va a dentro saber. de get población no tendría que ir el integer para que lo que retorne se vuelva un integer de una. Sí, podría hacerlo así. Em, Cuando armé acá país, en vez de hacer esto, tendría que haberlo puesto acá así. Porque los datos que manda no son muy grandes. Acá, integer. Acá. Creo que en ningún lado más ya. Bien. Y acá no sé por qué sigue tirando error. Porque está aburrido. Bien, a ver ahora. Nacionalidad. Punto get población. Devuelve un integer. Filtro espera un integer. Ah, porque me faltó el constructor acá. Soy más pavo yo. Source action, constructor. Es que nunca le paso a la población. Tenía el constructor por defecto, que no recibe nada. Bueno, ¿y ahora por qué no? Y este es el que viene acá. Y acá. Ah, falta el return. Bueno, pero se supone que eso ya no es el problema. Sí, ya está, se había solucionado. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ya estamos en hora. No sé si les pasó Mati el link de la asistencia. Perdón, me refui por las ramas hoy, me recolgué con la hora. Bueno, ahí se los paso yo. Me hubiesen interrumpido, me recolgué con la hora, perdón. ¿A dónde lo mandé? ¿Dónde está? Acá. Copiar enlace. Espera, dejo de grabar.